Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar, iniciamos. Los libros de texto gratuito en nuestro país. Gran polémica donde se ha desarrollado en esto, tanto en lo que es padres de familia como lo que es el sector académico. Una, sin duda, fuente de opinión distinta y donde aquí causa mucho el saber qué sigue. Para la Secretaría de Educación Pública, los libros están basados, sin duda alguna, en una educación centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el respeto y el cuidado de la salud y la preservación del medio ambiente. Por su parte, también, los padres de familia tienen, sin duda, la opinión diferente en donde cuanto en la calidad y conformación de lo que es el contexto de los libros, precisamente, está basada esta educación bajo una nueva tesitura de reforma en la educación. En otro de los ámbitos estaremos hablando con el doctor Irán Culebro Sosa, quien aquí la plática es la rehabilitación, la reinserción de aquel que cayó, por desgracia, en la adicción al alcohol o a las drogas. Estos centros de rehabilitación son solución o permanecen en el gran problema de lo que significa la reinserción con un carácter y una voluntad humana de estos que desgraciadamente cayeron en este gran problema y hoy la sociedad necesita de los mejores elementos para reinsertar en ella a una vida digna de la propia ciudadanía. Vamos al contexto. Acompáñeme. Esto es Para Cerrar. Soy Jorge Simán, 6:30 de la tarde. Es viernes. Vamos a ello. Para cerrar. Vamos con Elena Zúñiga a escuchar precisamente a fondo lo que son estos libros de texto gratuito y donde lo que significa hoy el gran reto para la educación en nuestro país. Niveles básicos, importante precisamente en esto para el desarrollo de una sociedad que tiene que estar a la vanguardia en el concierto de las naciones. Adelante, Elena, te escuchamos. ¿Qué tal, Jorge Auditorio? Muy buena tarde. En efecto, el próximo ciclo escolar 2023-2024 está a escasos días de comenzar. Sin embargo, continúa la polémica en torno a la distribución y uso de los nuevos libros de texto gratuitos. Por un lado, tenemos a la Secretaría de Educación Pública que afirma que estos se hicieron basados en profesionales. También tenemos a los padres de familia y algunos docentes que se encuentran en contra del uso y la distribución de este nuevo material educativo. En tanto, tenemos también a la Red por los Derechos de la Infancia en México, que afirma que se debe de velar y garantizar una educación digna y de calidad para todas las infancias. El 28 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los libros de texto fueron modificados para que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, que se había perdido porque durante el periodo neoliberal no querían que se conociera nuestra historia. Ese mismo día, el mandatario agregó que para el nuevo contenido de los libros de texto gratuitos se contó con la participación de maestros, pedagogos y especialistas. En marcha el plan para mejorar los contenidos de los libros de texto y ya se elaboraron nuevos contenidos, participaron maestros, participaron pedagogos, especialistas. Sin embargo, pues hay opositores por dos razones. Una, porque son nuevos contenidos. Y ya esos nuevos contenidos, pues lo que buscan es que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica que se había perdido, porque durante el periodo neoliberal no querían
que se conociera nuestra historia. Se empezó a hacer a un lado la historia, se quitó el civismo, la ética, porque los libros de texto reafirmaban lo que sostenían las políticas neoliberales. Cabe recordar que el pasado 8 de agosto, la Secretaría de Educación Pública dio su primera conferencia de prensa vespertina para explicar los contenidos de los nuevos materiales educativos. En ella, la titular de la dependencia, Leticia Ramírez Anaya, aseguró que los libros estarán listos para el 28 de agosto, día en que comienza el ciclo escolar. Las alumnas y los alumnos recibirán 3 libros de proyectos: el proyecto de aula, el proyecto escolar y el proyecto comunitario, así como un libro de nuestros saberes y un libro de múltiples lenguajes. Para los alumnos de primer grado tendrán un libro de nuestros saberes de palabras y trazos, para los que están iniciando en la adquisición de la alfabetización. Y para todos los alumnos de cuarto, quinto y sexto recibirán una cartografía de México y el mundo, en donde podrán encontrar mapas de la República Mexicana, informaciones en relación con el mundo. Esto lo recibirán también cuarto, quinto y sexto. Así como un libro de México, Grandeza y Diversidad, donde se narra la historia del pueblo mexicano. Estos son los libros que recibirán los alumnos y las alumnas. Las maestras y los maestros recibirán un libro sin recetas. Aquí es un libro para polemizar, para discutir, para aprender, para cuestionar nuestra propia práctica docente. Esto es lo que se recibirá. Esto es de un solo grado. Así tendremos el de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Estos son los que vamos a estar revisando en las conferencias a partir de mañana, donde se privilegia el trabajo colectivo, donde se privilegia la discusión, donde se privilegia la propuesta pedagógica apegada a la realidad. Ante la polémica que se ha generado en torno a los libros de texto, algunos estados han frenado su distribución, como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Finalmente, la Red por los Derechos de la Infancia en México pide despolitizar la discusión sobre los libros de texto gratuito para centrarla en los derechos humanos de los niños y niñas del país, cuya opinión hasta el momento no ha sido tomada en cuenta. Informó para Notinúcleo Elena Zúñiga. Para cerrar. Gracias, Elena, y estamos de regreso para escuchar y ver a Hans Federico Gómez Cano con esta entrevista con personal académico en base a estos libros, personal que sin duda tiene experiencia en manera de lo que significan los libros de texto y la aportación de ellos a un nuevo ciclo escolar. Vamos contigo, Hans. Adelante. Para cerrar. Gracias, Jorge Simán. Y bueno, tenemos en el estudio también a la maestra Adriana Guadalupe Solís, que es maestra en educación primaria, docente frente a grupo en una escuela primaria federal turno vespertino, y también el maestro Fernán Constantino, docente de la escuela primaria José María Morelos y Pavón, zona 031, sector 007 del subsistema estatal. Y bueno, pues les agradecemos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Muy bien, Hans, gracias por la invitación. No, pues gracias a ustedes. Y bueno, sin duda este tema tan polémico que se ha suscitado desde que se anunciaron cambios en los libros de texto gratuito en este nuevo inicio, ¿no?, de clases. ¿Cómo aprecian ustedes como maestros de grupo los cambios que se han tenido en los libros y qué es lo que se espera con este material para los alumnos? Bueno, lo que pasa es que nosotros como maestros, sinceramente, siempre estamos a la expectativa de los nuevos programas de estudio, y sobre todo porque nosotros somos los que estamos frente a los niños, frente a los padres, somos los que orquestamos todo esto. Quiero decirte que, al menos a mi parecer, el nuevo material que viene son proyectos, son estrategias didácticas como herramientas para nosotros como docentes. Son realmente diseñadas a base de cumplir con un enfoque del nuevo modelo educativo.
recordemos de que es necesario a veces los cambios porque las sociedades cambian. Y la educación tiene que, a partir de que los alumnos respondan a una necesidad social. Entonces, el nuevo modelo educativo nos invita a que nosotros creemos en nuestras aulas realmente proyectos que sean innovadores y donde permitan que el alumno sea el partícipe principal de todo su proceso. ¿Qué intentamos con eso? Y por eso es lo atractivo, ¿no? Lo que pretendemos es crear ya alumnos que sean críticos, que sean activos, pero que sean propositivos y transformadores de su propia sociedad. Es lo que se pretende. Y nosotros como docentes vamos a jugar un rol muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser los agentes que vamos a no tomar los libros de texto como si fueran un recetario, no lo son. Los libros de texto fueron diseñados como apoyos para nosotros. Los proyectos van a ser adaptados a nuestras necesidades reales del grupo y a las necesidades reales del alumno. Eso es el reto que tenemos realmente. Y maestro Fernán, el tema de los libros pasados a estos, ¿qué cambios tan significativos le encuentra en este nuevo periodo de los libros? Yo creo que son dos cosas principales, Hans. Primero que antes los libros venían divididos en lecciones, venían divididos en proyectos también, pero era como que una forma nacional, ¿no? En todas las escuelas se estaban viendo más o menos los mismos temas, el libro te decía qué ver, y ahora con estos nuevos libros, además de que están planteados para la comunidad, para la escuela y para el salón de clases, están planteados desde la comunidad. Entonces el maestro tiene que ver qué problemas tiene, ver qué es lo que más importa, y a partir de ahí es lo que va a trabajar, ¿no? Entonces antes era una forma de trabajo uniforme, que todos los maestros iban llevando más o menos los mismos temas, y ahora no. Ahora hay que ver qué problemas tengo, qué es lo que más me urge atender, y a partir de ahí empiezo a trabajar. Digamos, las clases están próximas a iniciar. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Se han acercado tal vez algunos padres de familia? ¿Qué han sentido ustedes acerca de este tema de aceptarlo, no aceptarlo, de seguirlo? ¿Cómo han sentido el tema aquí en Chiapas? Bueno, realmente le puedo comentar que no hemos tenido así como un rechazo como tal. No es. Si hay una expectativa muy grande, claro, es un cambio. Lo único que sí te puedo comentar es de que, al menos para nosotros como docentes, es algo que estábamos esperando. Te voy a ser sincera, sí lo estábamos esperando este cambio, y te voy a decir por qué. Porque algo significativo de estos actuales libros de texto es que no se está trabajando por asignaturas. No se está trabajando español, matemáticas, como antes, historia, no. ¿Y por qué no estamos trabajando así? ¿Por qué la propuesta es así? Porque recordemos que el aprendizaje del alumno es social, es vivencial. El alumno enfrenta una realidad y en esa realidad pone en juego matemáticas, español, no se etiquetan. Entonces, el nuevo programa de estudios y el libro, lo atractivo es de que todos sus contenidos son interdisciplinarios y ahí vienen los contenidos explícitos de cada materia. O sea, no estamos quitando ninguna asignatura, al contrario, se están trabajando como el niño lo vive en su realidad. Veíamos hace unos días por medio de la página de la Secretaría de Educación un poco de los libros que ya están en plataforma. Y bien decía, maestra, el tema de no seguir esta misma línea que tal vez a nosotros nos tocó en su momento, sino que va a ir cambiando, ¿no? En el libro vienen diversos temas en un mismo contenido, ¿no? Sí, se manejan varias disciplinas en un mismo libro, ¿no? Eso creo que también es algo de lo que más hace ruido a nivel nacional, de que ya no es despedirnos de la perspectiva de vamos a ver español, vamos a ver matemáticas, vamos a ver ciencias naturales, ahora vamos a ver todo junto, ¿no? Esa interacción de disciplinas, que es precisamente como lo comenta la maestra, es como se vive realmente lo que aprendes en la escuela y lo aplicas en la vida diaria, ¿no? ¿Cómo se llevó este curso? También ya palparon bien los libros. ¿Cómo los ven ustedes en su área, ¿no? El ver que han tenido varios años trabajándolo y hoy viene un cambio radical. Bueno, en mi particular punto de vista, nosotros fuimos parte del libro de texto, entonces te puedo comentar que los libros de texto fueron diseñados por maestros frente a grupo, maestros que saben la realidad educativa. Sinceramente, el cambio de un libro a otro no es tanto lo que nos preocupa como tal, porque los libros siempre son herramientas.
Y como herramienta nosotros siempre adecuamos los contenidos y las estrategias didácticas a las necesidades de los alumnos. Lo bonito de estos libros es de que están llenos de proyectos. Cada proyecto trae un producto final y el producto es lo más interesante porque el producto lo diseña el niño, lo crea, lo transforma. Entonces realmente si logramos nosotros como docentes trabajarlo, llevarlo a cabo, no como, lo vuelvo a repetir muy esto, no como receta, sino como estrategia didáctica y una herramienta, vamos a lograr niños demasiado activos y participativos en su sociedad. Y hoy, maestro Fernán, el tema de los cambios que se han tenido en los niños, ¿no? Ya no es lo mismo de hace unos 4 años, creo que van muy rápido en cuanto al aprendizaje, ¿no? Y hoy el modificarles un poquito ese esquema creo que también es diferente, ¿no? Sí, la sociedad creo que va cambiando a pasos realmente agigantados y creo que la educación no debe quedarse atrás, ¿no? Entonces creo que es necesario ir innovando, porque no es lo mismo la forma en que aprendiste, en que aprendió la maestra, en que aprendí yo. Entonces, las condiciones sociales de hoy, las condiciones de los medios, del acceso que tenemos a la información, los medios digitales, pues eso va realmente revolucionando la sociedad, ¿no? Entonces, la educación debe ir un poquito a la par de los cambios. Perfecto, pues vamos a estar muy atentos, obviamente, a estos cambios. Ya viene el reinicio a clases, un nuevo periodo escolar y, obviamente, bueno, pues vendrán, pues, obviamente, el análisis tanto de los padres, de los niños, que en su momento, bueno, estaremos preguntándoles también cómo ven estos cambios. El llamado que se le puede hacer a los padres, a la misma sociedad que tiene este temor de ver al libro ahora de manera muy diferente. Sí, claro. ¿Qué llamado se le puede hacer? Pues lo que nosotros les pedimos a todos es primero confianza. No podemos evaluar algo que no hemos puesto en práctica, que nos permitan a nosotros ponerlo en práctica y después de llevarlo a cabo, y entonces sí podemos platicar con los padres, con los alumnos, hasta con los medios, qué resultados hubieron, pero antes no podríamos criticar o analizar algo que no hemos echado a andar. Y bueno, también, profesor. Sí, yo creo que debemos dar una oportunidad para esta nueva forma en que se está planteando el modelo educativo, y creo que algo que debería dejar de preocuparle tal vez a los padres es que ahora el punto es atender lo que realmente les surge a los alumnos, a sus hijos, aprender lo que les hace falta, los problemas que son principales, hacer una jerarquía de qué es lo primero que debo atender. Entonces, en ese sentido, creo que ahí viene una de las mayores ventajas de este modelo, de no estar siguiendo lo que se sigue a nivel nacional, porque no podemos enseñar lo mismo aquí que en Monterrey o en la Sierra de Chiapas o que en la Sierra de Chihuahua. Entonces, creo que esa cuestión de poder atender lo más importante, lo más relevante, creo que es algo que debe darle un poco de tranquilidad a los padres de familia. Perfecto, pues vamos a estar pero muy atentos. Le agradezco mucho a la maestra Adriana Guadalupe Solís, maestra de educación primaria, lo mismo que al maestro Fernán Constantino Gutiérrez. Y bueno, vamos a estar muy atentos a todo ello y en su momento, bueno, pues volveremos a platicar. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Bueno, regresamos contigo, Jorge. Para cerrar, estamos de vuelta. Muchas gracias, Hans, y sin duda mucho en la opinión valiosa de quienes llevan en su propio quehacer esto que es la base de la educación a través de los libros. Pero vamos a ver qué dice la población, qué dice la sociedad, y esto a través del trabajo que preparó precisamente Reinaldo Esquinca. Adelante, Reinaldo, te escuchamos. Ha existido mucha polémica respecto al contenido de los libros de texto para el nuevo ciclo escolar 2023-2024. Por ello salimos a las calles de Tuxtla Gutiérrez para saber qué opina la ciudadanía en este tema. Escuchemos qué nos dijeron. Pues básicamente sí, porque es una información que se había manejado antes, entonces no hay como una regularidad ahí de lo que se ha pues establecido, ¿no? En cuanto a qué es la información que es verídica y que es una información pues viable, ¿no? Para el mexicano. Entonces yo digo que eso es algo que pues sí puede dar una pues mala contribución a la sociedad que se está pues desarrollando en lo que es los niveles básicos de la educación, porque no es como normal o justo decir que una información que ya está estipulada desde hace muchos años se cambie y no dar razones de por qué se cambió, o sea, no haber una justificación completa de por qué están existiendo pues esos detalles, ¿no? De la información.
porque no es lo mismo que esa información que con nosotros crecimos, los millennials, fueron los que fueron nuestros padres y no había un cambio grandísimo, al contrario, se implementaban formas de aprender y ahora parece que hay una reducción, ¿no? Como que ya no quiere haber pues un desarrollo total para las personas, ¿no? Entonces yo creo que en mi opinión sí va a ser un mal desarrollo, un mal aporte más bien a la educación de pues, los infantes que se van a ir creciendo con la educación actual. Bueno, pues el asunto con los niños es de que van a tomar una fecha o van a estar realizando festejos de una fecha de la que no es realmente donde sucedieron los hechos, ¿no? Entonces eso viene a repercutir en muchos ámbitos, porque hasta la fecha, si te das cuenta con lo que pasó el ciclo anterior, marcaban algunas suspensiones, por ejemplo, el natalicio Benito Juárez, y se lo celebraban el día viernes supuestamente los niños. Si tú le preguntabas a los niños, bueno, ¿por qué se suspendieron las clases? Por el natalicio Benito Juárez, y no era la fecha a la que realmente estábamos, se les estaba dando ese día, pues vaya. Entonces ellos empiezan a crear un poco de confusión con respecto a las fechas de eventos históricos, ¿no? Bueno, en cuestión de matemáticas, ya ves que hay ciertos procedimientos. Si los niños no les explicas el método adecuado de cómo se debe resolver un problema, pues lo único que estás provocando es una confusión que más adelante, cuando vaya pasando a la secundaria o preparatoria, esa confusión lo lleva hasta esa parte. Entonces, a veces ya hay maestros que ni siquiera le hacen esa corrección, ¿no? Entonces, algunos libros de texto del año pasado venían efectivamente con algunos detalles de ejercicios en el cual algunos maestros manejaban alguna respuesta, pero si tú lo resolvías te daba otra, pues. Entonces, lo que provocaría ahí es una confusión en la cuestión de... Pues sí, va a afectar porque las matemáticas son básicas como español. Entonces, si el niño ya venía mal en cuarto grado y al no tener matemáticas para el siguiente grado, ponte que quinto, y que ya va de salida, entonces sí le va a afectar un poco, porque necesita llevar por lo menos el conocimiento básico bien aplicado y bien aprendido para poderlo llevar a cabo en el siguiente nivel, que sea secundario. En sí no me he fijado en los errores de los libros, pero mi niño manejó una guía y entonces la guía traía preguntas que en el libro no venían las respuestas. Entonces yo creo que ahí sí se podría decir que hay un error también, ¿no? Porque las guías a veces van en base a las materias del ciclo, pero en este caso que le tocó a mi hijo no venía así. Entonces ahí como que sí le hacía falta algo, pero no sé decirte si viene a la guía o a los libros. Las guías no las terminan completamente, no las trabajan todas completas, porque siempre a veces hay suspensiones de labores y pues esas ya no las usan. Y bien, esto fue lo que opinó la gente respecto a los nuevos libros de texto para este ciclo escolar, pero sabremos si tienen estos errores hasta que sean entregados a las y los alumnos en los próximos días. Para cerrar. Gracias, Reinaldo, y sin duda vamos a cambiar ahora de tema justo para platicar con el doctor Carlos Hiram Culebro Sosa acerca de esto, los centros de rehabilitación. ¿Qué significan? Vamos a escuchar esta plática que tuve con él. Sin duda, mucho de la importancia de la reinserción de aquellos que desgraciadamente cayeron en esto para poder entrar nuevamente a la sociedad. Lo escuchemos, por favor. Gracias. Agradezco muy ampliamente la oportunidad, el tiempo, la agenda también del doctor psicólogo Hiram Culebro Sosa, que precisamente estamos en el tema de estos centros de rehabilitación particulares y mucho el gusto en saludarte, doctor Hiram, con el placer de tenerte y sobre todo de conversar acerca de estos centros, sobre todo en la exposición de las familias que buscan sobre todo el reincorporar, el reinsertar a sus familiares nuevamente a la vida social a través de una rehabilitación, pero que no suele ser la más eficiente y sobre todo con los resultados que uno espera como familiar, como integrante de familia, que queremos nuevamente cobijarlo hacia el nido de la familia, de la casa, y que desgraciadamente así lo decimos, no suele ser lo mejor esto para aquellos que cayeron
en precisamente una adicción. Te saludo, te mando un fuerte abrazo y el agradecimiento también por este espacio. Sí, Jorge Amín. Mira, en relación a estos centros de tratamiento, centros de rehabilitación, popularmente conocidos como albergues, hay, como dice el refrán, de todo en la viña del Señor. Eh, Sin embargo, han, a mi juicio, mejorado mucho en la atención, y esto lo digo con pleno conocimiento de causa. Hace algunos años, muchos albergues de todo el estado organizaron una fundación de centros certificados en el tratamiento de adicciones AC. Me dieron un tratamiento honorífico y esto me permitió reunirme con los directivos de varios albergues con un solo tema, la norma oficial mexicana 48. La norma oficial mexicana 48, que es que la regula el funcionamiento de estos centros. Entonces, desde un principio yo tomé como la actitud de abogado del diablo para tratar de ver dónde están las fallas, que las tienen, pero quizás ya no son tantos como antes. Por ejemplo, se dice que algunos llegan a morir. Es tanto el tratamiento tan cruel. Sin embargo, como ellos me explicaron, los directivos, estoy hablando de una reunión como de 50 directivos, la mayor de las veces cuando esto sucede es pocos días después que ingresan debido a las condiciones de salud. Y lo que también me decían, si esto fuera cierto de que falleció la persona por causas atribuibles al centro, pues me hacían saber, varios de nosotros ya no estaríamos acá, sino estaríamos en prisión. Se habla también de castigos crueles, es cierto, hay medidas disciplinarias, pero lo que ellos decían, que pensar que siguen habiendo esos abusos, que seguramente en algunos son una realidad, es como pensar que los maestros siguen tratando a los alumnos tirándoles el borrador como sucedía antes. Y lo que yo les pedí, y desde la última vez que los vi, me ofrecieron que así lo harían, es tener el albergue de puertas abiertas o todo aquel periodista que quisiera acercarse y conocer la operación de estos centros. Debo decirte que estos centros operan la mayoría de ellos, bajo los principios de Alcohólicos Anónimos. De hecho, el tratamiento básico en muchos de ellos es acudir a 3, 4 sesiones diarias de AA, y esto ha dado origen a suponer que forman parte de AA. No es así. Pero lo que sí es muy cierto es que los directivos, muchas veces, la mayoría de ellos, se rehabilitaron en Alcohólicos Anónimos. Y parte de la filosofía de AA es llevar el mensaje a las personas que sufren por su adicción. Entonces, estos establecimientos, para varios de ellos, es una forma de ingresos, pero también forma parte de su proceso de recuperación en AA. Eso es innegable, hay un mayor número de personas de las que deberían de haber en muchos de estos sitios, pero esto es propiciado porque la atención que se da desde las instancias gubernamentales es insuficiente para atender a las personas adictas. Entonces, ellos están cubriendo una necesidad social. A esto debemos agregar que estos internos, precisamente por su propia patología, muchas veces asociado a algún trastorno psiquiátrico, si estuvieran en la calle, constituirían un serio problema para la sociedad, y están ahí albergados, archivados, alejados de toda posibilidad de agredir a un sujeto. Esta es otra ventaja. La alimentación, algunos se quejan de que es muy, muy limitada, pero lo que yo te puedo decir con base en esta función que tuve desarrollando de manera honorífica, es que algunos internos, con tal de continuar en su vida adictiva, alegan ante sus padres que los han dejado sin comer, que los han castigado severamente, como una forma de ser externados.
Sí. Hay una falla que se cumple en casi todos ellos, pero es un poco cuestionable. De acuerdo a la norma oficial mexicana, la 048, todo ingreso a estos establecimientos debe ser de manera voluntaria. Y lo que es cierto es que muchos de ellos, totalmente alcoholizados o con la droga de que se trate, pues los llevan y ya al día siguiente se dan cuenta que ya no están en casa. En una reunión que tuve con varios de ellos en otro curso, les pedí quiénes de ellos habían estado albergados. No sé, 15, 18, me dijeron que habían estado albergados. Sí. Y la afirmación muy categórica de todos ellos es: de no haber estado albergados contra su voluntad, ya habrían perdido la vida. Sí. Entonces, cumplen un servicio a la sociedad muy importante, y aquella persona que quiere llegar a un familiar, pues enterarse de si tienen un directivo, algo muy importante que no siempre se cumple, si tienen servicio médico, si este servicio médico es permanente o es ocasional, si hay servicio de psicología, en fin, como cuando se va a rentar una habitación a un hotel y ver cuáles son los servicios. Claro. Pues Irán Culebro Sosa, el agradecimiento a tu aportación, tu experiencia sobre todo en esto que es básica e importante, y sobre todo pues aquello de lo que nos has comentado, mucho para la ayuda de muchas familias que desgraciadamente, y lo dijiste, a la alza van estos hoy números, estas cifras de consumidores, de adictos precisamente. Ya no solamente hablamos de alcohol, sino de drogas y drogas sintéticas que son desgraciadamente devastadoras en materia de... Porque tenemos el fentanilo en la frontera norte del país y la perspectiva no son nada favorables de lo que pueda suceder en los próximos años con este producto tan altamente peligroso y riesgoso para la salud. Muy cierto. Un fuerte abrazo. Igualmente, Jorge, el agradecimiento. Gracias. Excelente tarde. Gracias. Hasta pronto. Sí. Para cerrar, estamos de vuelta. Quiero que me acompañe a ver este material que preparó nuestra compañera Lisbeth Leite acerca precisamente de los centros de rehabilitación. Vamos contigo, Lisbeth. ¿Qué tal, Jorge Simán? Un gusto saludarte a ti y a nuestro auditorio. Comentar de esta situación que es una denuncia que se presenta de manera frecuente. Les vamos a presentar una historia, por supuesto, el involucrado prefirió mantener el anonimato, ya que se trata directamente de un familiar, en este caso de su propio hijo. Estos centros de rehabilitación que cobran pues ciertas cantidades de manera mensual y además piden alimentos para su familiar que va a estar dentro de este mismo centro. Sin embargo, denuncia que todo resulta ser un fraude. Conozcamos esta historia. Centros de rehabilitación particulares para alcohólicos y drogadictos resultan ser un fraude que, lejos de ayudar a enfermos, empeoran su comportamiento. Así lo denuncian familiares de personas que han permanecido internos en estos sitios. Al contrario, sale más renuente, más resentido. ¿Por qué? Porque en vez que les den una terapia, que haya alguien que le dé terapia, no, los mantienen más un maltrato en palabras, en comida, en alimentación, en dónde dormirlos. No tienen dormitorio, como dicen que tienen dormitorio, no, es en el piso que duermen todos amontonados. Y es que ante la desesperación y con la esperanza de poder ayudar a sus familiares, personas deciden internar a sus enfermos en clínicas que prometen estar adaptadas y contar con todo lo necesario para ayudarles a salir de su adicción. Sin embargo, no permiten a su familia conocer en el día a día el progreso o las condiciones en las que estos se encuentran hasta el tercer mes de su internamiento, que finalmente les permiten reunirse. Las condiciones en las que permanecen, según testigos, son insalubres, de hacinamiento. No cuentan con servicios médicos en caso de requerirlo. Les dan comida echada a perder o los dejan sin alimentación. Le piden una mensualidad de 1,500
y una despensa de 200 pesos semanales. Y lo que les dan es salen desnutridas las personas ahí porque no les dan la alimentación adecuada que es. Si se llegan a enfermar, no les dan nada, ningún medicamento. Asimismo, señalan que no cuentan con personal especializado, pues al ser casas particulares, entre los mismos familiares administran estos centros. Todo esto lo saben familiares de internos después de 3 meses, que es el periodo establecido para volver a tener contacto. Sin embargo, otros más no se enteran de lo que acontece dentro, ya que presuntamente los amenazan. Para Notinúcleo, Lisbeth Leite. Esta es la situación que ha expuesto lamentablemente, pues esto ha tenido que atravesar debido a que de alguna manera ha intentado ayudar a su hijo. Sin embargo, estos centros, al menos los que su familia puede pagar, resultan ser contraproducentes para la salud física y también mental de su hijo. Esto es lo que sucede en algunos centros de rehabilitación aquí en la entidad chiapaneca. Para cerrar, estamos por llegar al final de nuestro programa, no sin antes el agradecimiento a nuestros invitados, su aportación y experiencia muy importantes para llevar a cabo esta producción. También el agradecimiento a todo nuestro equipo, liderados por el licenciado Miguel Ángel Ocio, Elena Zúñiga, Lisbeth Leite, Óscar Aguilar, Jan Aguilar, Hans Federico Gómez Cano, Reinaldo Esquinca. Mucho el agradecimiento a ellos por su profesionalismo y dedicación. Pero más mi agradecimiento a usted, que nos sigue cada viernes 6:30 de la tarde. Soy Jorge Simán. Esto fue Para Cerrar. Aquí termina nuestro programa y comienza el fin de semana. Sonría. Todo va a estar bien. Muchas gracias. Los temas, el análisis, las diferentes perspectivas. Todas las aristas son tomadas en cuenta. Para cerrar, el balance de todas las voces. Con Jorge Simán. Para cerrar.